Y bueno, vamos a dar paso ahora a la siguiente presentación. En esta ocasión nos acompaña la maestra Janet López García, muy conocida por la gran mayoría de nosotros. Janet, ¿por ahí andas? Sí, aquí ando. Ya andas por ahí, a ver, para que te podamos ver, Janet. Muy bien, Janet. Muchas gracias por tu participación en este seminario virtual. Bueno, yo les quiero comentar que la maestra Janet es profesora de asignatura B definitiva en la FES Zacatlán. Pues ella nos apoya en varias licenciaturas dando clases, nos apoya obviamente en su carrera de origen que es MAC, pero también nos está apoyando en ingeniería, ¿no? Ella tiene aparte de la carrera de MAC, la licenciatura en física, ¿verdad, Janet? Física, Sí, tiene su maestría, está actualmente viendo lo de su doctorado, ¿verdad? ¿En qué estás haciendo tu doctorado, Janet? todavía no lo empiezo, pero en eso estoy. Pero ya andas incursionando en ello, ¿verdad? Bueno, ella ha participado en múltiples eventos nacionales e internacionales sobre matemáticas, computación, física y educación. Es coautora de 2 libros editados por la UNAM, 3 capítulos de libros y 47 artículos de investigación. También ha participado en varios proyectos de investigación a nivel de la institución y a nivel nacional, en PAPIMES, PAPIT, CONACYT, Infocab, etcétera. Y bueno, cómo no recordar que ella fue nuestra coordinadora de MAC por 8 años, ¿verdad, Janet? Fuiste nuestra coordinadora de la licenciatura. Janet, pues te agradecemos realmente muchísimo que sigas colaborando con nosotros. Y bueno, su plática muy interesante, fíjense, es desafíos y conversiones de la docencia presencial a virtual de un profesor de matemáticas en los tiempos de COVID-19, hasta como título de novela. Entonces, bueno, Janet, empezamos con la presentación. Muchísimas gracias, maestra, por la presentación. Y bueno, pues quiero agradecer también a todos los organizadores por haberme invitado. Y pues quisiera yo plantear algunas de mis vivencias que tuvimos como profesores en esta época del COVID, por eso el título de la charla. Entonces, bueno, el objetivo que tiene esta charla será tratar de hacer un balance del cómo es que vivimos tanto profesores como alumnos desde casa este problema de la enseñanza-aprendizaje y quisiera dar algunos ejemplos y prácticas que podrían ayudar justo a esta modalidad virtual que de principio pues podría durar pues muy poco, pero igual comenzamos así el siguiente semestre. Entonces, bueno, pues quiero comenzar con unas reflexiones iniciales que tuve y bueno, una de ellas es obvio, es la parte del cambio abrupto que tuvimos del paso presencial a lo virtual. Y una pregunta que me hacían de parte de los estudiantes reiteradamente era ¿cuánto tiempo iba a durar esta contingencia? Bueno, esta es una pregunta de difícil respuesta, puesto que apenas el día de ayer nos llegó la notificación de la UNAM, de Ciudad Universitaria, que pues estará cerrada el tiempo que dure la contingencia. Por tanto, como es todavía muy incierto hasta el día de hoy qué va a ocurrir, pues no, es parte importante. La otra parte es saber sobre las herramientas tecnológicas de las que disponemos como universitarios. Nosotros contamos con muchas herramientas que ya pudimos tener la posibilidad de usar, pero muchos de los que pudieran estarnos viendo, y yo me incluyo, no creo que sepamos todo. También un aspecto que a mí me preocupaba de principio cuando inició todo esto fue el cuidar la parte emocional. Hubo una gran incertidumbre cuando ya iniciaron propiamente las clases en línea y es a hoy que algunos de mis estudiantes han compartido conmigo que la pandemia ha traído consigo a sus vidas problemáticas que también los ponen en desventaja con otros. Luego también las técnicas virtuales que también debía de emplear, porque como profesores ya sabíamos algunas, pero en realidad habría que abrirnos un poco más en este aspecto. Y la última, ¿qué iba a ocurrir con el
contrato inicial del profesor-alumno en donde se había contemplado la evaluación del curso. Por ejemplo, era una de las muchas preguntas que generé al inicio de esta contingencia, por lo cual también en esas variables que había que revisar de manera global como con relación a los aspectos de aprendizaje y sobre todo por la información que tenía de un estudio del año 2014 publicada por Universia, que muestra que los cursos MOOC de acceso abierto y gratuito poseen una tasa alta de deserción del 92%, y los cursos de educación a distancia no se quedan atrás. Por lo tanto, había que cuidar el evitar este abandono del curso. Con relación a las estrategias de aprendizaje, los métodos de estudios, si iban o no a cambiar, el aprendizaje autónomo en cuanto a las capacidades operativas, la consulta de libros, las fuentes de internet, los tiempos de estudio. También la parte de motivación, disposición a la resolución de problemas, la capacidad de lectura continua que debemos aumentar, ya de por sí en nuestros estudiantes universitarios. Luego también tratar de aquellos que fueran, ellos fueran autodidactas, es decir, desarrollar esta independencia intelectual y por ello también esta creencia hacia las matemáticas. Y finalmente el ambiente de estudio. Ya mismo ahorita en casa podríamos tener elementos de ruido, de fondo o interrupciones de algún familiar, pues por cuestiones de que estamos en casa y es que obviamente genera un problema, una problemática a resolver. Así, un primer desafío de pasar de lo presencial a lo virtual fue elegir un ambiente virtual disponible en la UNAM y en particular en la FES Acatlán. Afortunadamente, aquí en la división de Matemáticas e Ingeniería contamos con Citeduca y afortunadamente yo ya tenía algunos materiales de mis cursos en la plataforma, por lo que yo hago generalmente es una educación aún presencial, hago una mezcla ya con elementos virtuales. Entonces el modelo que yo manejo es el Blended Learning, que muchos seguramente ya lo trabajan también, y en ese sentido ya tenía mis cursos con su respectivo temario y demás, pero no había hecho uso de muchas herramientas que ya propiamente da Moodle para hacerlo y creo importante mencionarlas ahora. Bueno, pues también otro desafío era elegir materiales adecuados que estuvieran disponibles o complementarlos para mis clases virtuales. Y una conversión que yo hice con algunas herramientas que trabajé, con algunas de las herramientas que ven en pantalla, como presentaciones en PowerPoint, PDFs, Word, etcétera. Lo que hice fue trabajar con algunos materiales que de ellos, por cuestiones de tiempo, tuve que pues reciclar materiales de otros semestres. Y bueno, también por otro lado, el navegar en Internet hasta encontrar, por ejemplo, algunos videos que también de un estudio reciente del MIT sobre los recursos educativos en su plataforma edX, arrojó como resultado que la atención promedio de los usuarios no supera los 6 minutos. Por lo tanto, ya trabajar con YouTube, que bueno, hay muchos muy buenos materiales, reconozco que ya hay cursos inclusive completos, universitarios de los cursos que yo daba y que podría haber sido fácil dárselos, sin embargo, muchos de ellos estaban o en otro idioma o eran videos muy largos, que por lo tanto no iban a poder funcionar en este caso. Por otro lado, un desafío importante también fue sustituir rápidamente mi salón de clases por uno virtual. En este sentido, el programa de Mac nos invitó a usar Meet de Google. Particularmente yo tuve un problema con mi cuenta de correo de PC Puma y por lo tanto, bueno, un colega me dio la información de que podía haberlo hecho con Zoom y así lo hice en ese momento. Ya el maestro Héctor Morales nos ha dado muchos elementos de cómo emplearlo. Yo lo recomiendo ampliamente. Esta herramienta es de muy fácil manejo. Y por otro lado me dio oportunidad de ir cubriendo los tiempos que la temática del curso
me los daba. Entonces, mi pizarra rápido se convirtió en archivos de PDF, de Word. Yo no usé en este caso esta herramienta que ya traía Zoom integrada. Me pareció mucho mejor trabajar la parte de archivos por separado. Mi plumón de clases se convirtió en un lápiz electrónico con el que contaba, que es importante decirlo. Si uno no tiene el equipo adecuado, no podría trabajar con esto que nos ofrece también la propia plataforma. El tiempo de clase lo realicé con videoconferencias de 40 minutos, con una pausa de 20 minutos entre una y otra, por esta cuestión de que gratuitamente nos daba la plataforma estos 40 minutos. Al principio hubo quien me dijo que podría usar Zoom de forma corrida con la cuenta UNAM, pero básicamente yo le vi mucha ventaja entre una y otra videoconferencia para un tiempo de reflexión de 20 minutos. En realidad fue valiosísimo ese tiempo para mí porque podían compartir dudas entre alumnos, pero también entre profesor y alumno, que de momento, ya una vez acabada la primera sesión, yo les decía, denme oportunidad de revisar esta duda que me acaban de plantear, la trabajaba en esos 20 minutos y entonces retornaba después con la respuesta adecuada y con los materiales adecuados. Y es que la reflexión en el aprendizaje marca la diferencia entre leer el contenido, como es ahorita en una presentación, y realmente retenerlo con la seguridad de poderlo aplicar. Por lo que decidí pues mantener este esquema. Bueno, pues ahora les voy a dar precisamente un ejemplo de cómo trabajé en los resúmenes que yo les daba por sesión, en particular el de geometría del espacio. Como verán, puede uno manejar diferentes colores, remarcar algunas cosas que deseaba con los estudiantes, verificar además no solamente el manejo de colores, que bueno, visualmente es fácil identificar algo, pero también los especialistas educadores han comentado que también es muy útil para tratar de ir aprendiendo esto que estamos viendo. También se podía hacer manejo de software, de una presentación propia, e irla jalando en el momento en que yo quisiera. Y si en un momento dado ya sabía que me iba a demandar mucho tiempo el estar escribiendo algún resumen, lo hice también, lo que hice fue escanearlo, luego copiarlo y pegarlo como imagen dentro de la propia presentación, y eso obviamente hacía más dinámica la sesión. Bueno, pues también un desafío que también me llevó fue que generalmente en la forma presencial yo manejo el desarrollo de pensamiento matemático, con la resolución de problemas para ir buscando la manera que los estudiantes puedan entender algún concepto matemático. Pero... Janet, ¿me permites tantitito? Creo que sí. tu pantalla no se está compartiendo. No sé si únicamente me esté pasando a mí. No, sí se está viendo, ¿eh? Yo sí la estoy viendo. Yo sí la veo, maestra, también. Sí. Ah, porque yo estoy viendo la pantalla de Héctor Morales. No, según yo, está bien, no sé los demás. La pantalla de la se ve bien, sí se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Ah, sí. Entonces es mi problema. Bueno, sí, me preocupó porque como estabas explicando lo del lápiz y eso, y se me hacía bien interesante y dije, ay, eso es lo que me estoy perdiendo. Ah, perdón. Ok, pero si no, bueno. De todos modos le vamos a pedir a Cristian, y de una vez comercial, si todo esto de material después lo podemos también resguardar y estarlo proporcionando a los profesores. Bueno, por supuesto. Vamos, perdón por la interrupción. No, es bueno saberlo. A lo mejor yo ya voy en la entendido. Bueno, entonces en este caso, bueno, ya para la conversión en la parte virtual, el aprendizaje basado en problemas con sus elementos propios de la enseñanza virtual también lo ocupé, el aprendizaje cooperativo con pequeños grupos de trabajo para resolver tareas y también el aula invertida. Bueno, esta última técnica debo reconocer que no es una técnica que usara de común en la parte presencial y que la convertí completamente hacia la parte virtual. Esta estrategia me llevó mucho tiempo en la parte de planeación, en los tiempos y las formas. Los fines de semana, la verdad es que me dedicaba completamente con mucho de ir pensando cómo iba a trabajar la parte de los conceptos.
Como verán en este ejemplo de cálculo que les estoy poniendo ahí, les daba la revisión de la teoría desde principio con algunos ejemplos a repasar y luego ya que lo aplicaran resolviendo ejercicios con base en la revisión de ejemplos de un determinado libro. Obviamente esto iba llevando a abarcar los avances del curso que tenía semanal, que fue un cambio importante. Y por otro lado, la atención de dudas, porque el aula invertida conlleva que las dudas las vayan sacando justo en el momento de la intervención educativa. En este caso, yo en las videoconferencias con Zoom, yo tenía que solventar las dudas que a veces yo no empezaba siquiera con la teoría, ya tenía que iniciar directamente sobre la duda concreta, sobre un ejercicio que se hubieran atorado los estudiantes, y eso llevó una parte de evolución hacia una actitud autodidacta. Bueno, en cuanto al uso de tecnologías específicas para las matemáticas, yo las empleo en dos momentos. La primera en el diseño de las actividades semanales y la otra pues en la parte del uso de la parte virtual en cuanto a simulación dinámica como el cambio de parámetros, la identificación de alguna curva o superficie, etcétera. Y bueno, ¿cómo hice la conversión? Bueno, particularmente un reto o una problemática fue elegir de manera exhaustiva ejercicios que no fueran resueltos de forma automática por el software. Ya muchos de mis estudiantes usan de manera frecuente Wolfram Alpha, por ejemplo, y si se paga, tienen todo el desglose completo de los ejercicios, que no es malo, pero en ese sentido a veces nada más lo que veía en sus tareas era el copiar y pegar, y eso obviamente yo buscaba que conllevara un reto de razonamiento sobre los conceptos matemáticos. Y segundo, un manejo simultáneo. Me tocó inclusive en un momento dado trabajar con las dos computadoras, una transmitiendo Zoom y la otra proyectando la visualización y el cambio de figura que yo quería trabajar. Entonces sí representó, yo trabajo regularmente Grapher y a veces llegaba a usar hasta 3 software en simultáneo. Bueno, en ese sentido, también yo soy sincera, WhatsApp es una herramienta que yo no ocupaba regularmente en la parte presencial, pero me pareció fabulosa en la parte de virtual, porque para mí es un mecanismo de comunicación inmediata y especialmente no solo durante la videoconferencia, sino también obviamente fuera de las sesiones de videoconferencia que tuve. Y una filosofía que me pareció importante fue el compartir. Déjenme ponerles estos ejemplos de uso de WhatsApp. En la columna 1 y la 3, o sea, las de los extremos, les comparto imágenes de gráficos y pedazos de código que me compartieron los estudiantes para que entre ellos se explicaran o pudieran responder algunas de sus inquietudes. Por supuesto, yo tenía que compartir el resumen de la clase y lo hacía también por este medio. Este ejemplo que les puse ahí pesa 6.4 megas y una desventaja que yo tenía con Moodle es que solamente me permitía un solo mega. Y bueno, otro elemento era obviamente la evaluación con una rúbrica clara, porque bueno, sabemos que estando en casa podrían tener apoyos pues de un familiar, de un amigo, de un hermano, en fin, como se ve ahí en pantalla esta imagen, podrían tener apoyos inclusive de otra computadora o ya mismo del WhatsApp con otro compañero vía remota. Entonces, hacer una evaluación verdaderamente era difícil tratar de imaginarlo bien estructurado para que se diera. Bueno, una parte de Moodle que yo no ocupaba para esto, pero me resultó muy bueno, es que puede uno descargar todas las entregas en una sola carpeta y de ahí ya ir partiéndolo. Sé que se puede hacer de manera
también allí mismo dentro del ambiente de Moodle, pero yo sinceramente decidí hacerlo de esta manera, me gustó y creo que fue muy bueno. Luego, esta desventaja que hablaba sobre que solo permitía 1 mega como máximo, para mí se volvió una ventaja, sobre todo pues para quienes nos gustan las cuestiones tecnológicas. Déjenme platicarles lo que ocurrió. Muchos de mis estudiantes lo que hacían al inicio era sacarle la fotografía a la tarea y esto lo querían enviar directamente a Moodle, por lo tanto, pues las imágenes, si son de buena resolución, gastan mucha memoria. Por lo tanto, entonces uno supone que siendo pues alumnos de Mac, pues saben todo de tecnología, pero me llevé la sorpresa que no. Muchos de ellos, yo tuve que darles algunos tips de uso de escáner en móvil y algunos sí los usaban ya de común, pero bueno, lo importante es la información antes que la calidad del archivo. Me costaba a veces un poquito de trabajo revisarlas porque sí demeritaba un poco la calidad, pero también estas herramientas que estoy poniendo aquí eran importantes, como el iLog PDF para reducir la cantidad de megas sin perder esa calidad, o el Soda PDF. También les pedía yo que trabajaran con Google Drive. Bueno, impresionante, no sabían usarlo, ¿no? Entonces, bueno, había que estarlos llevando un poco de la mano y también con Dropbox, que también les permití en casos muy excepcionales así lo hicieran. Entonces, bueno, también los aspectos motivacionales de los que hablé al inicio, bueno, de principio que eran muy caóticos, pasaron a ser ya muy ordenados con el tiempo. La parte motivacional creo importante porque con frases sencillas en las tareas o en la plataforma de cuídense mucho o dar un reconocimiento de su resiliencia en los tiempos adversos en que vivíamos, en fin, esto me permitió que ellos también tuvieran esta motivación y sacaran a buen término el curso, se volvieron autodidactas y esta creencia al inicio de yo no puedo cambió totalmente a yo sí puedo y lo hicieron bastante bien. Creo que importante no perder la parte motivacional. Y bueno, ya nada más como para terminar, quisiera tener algunas reflexiones finales que yo quiero que se transformen en compromisos. Por ejemplo, en los alumnos, las problemáticas que he comentado se han vuelto a cuestiones de trabajo en su tiempo de autocontrol de estudios, que los vuelve autodidactas realmente. La comunicación entre pares me parecía muy importante y bueno, esto hacia la parte de ser autodidacta que ya mencioné. Para el profesor, bueno, hay muchos retos. Para empezar, por parte del profesor y sobre todo el de asignatura. Pues ahora sí que me quito el sombrero a aquellos profesores que seguían trabajando como de asignatura, porque es parte de su trabajo el estar también impulsando esa otra parte en sus vidas. Y en ese sentido, pues sí requiere de mucho tiempo de trabajo. Por otro lado, también el equipo de cómputo personal, creo que a veces sí vale la pena el comprarse, el invertir en una computadora con su lápiz electrónico para trabajar todas estas cosas. Creo que no todos los profesores tienen, entonces, bueno, no fue mi caso, pero creo importante también ver si la universidad puede apoyar en algo de ello. También el compartir materiales en línea. En Citeduca todos mis cursos no tienen clave, son de acceso abierto, no solo para alumnos, sino también para profesores. Si alguno de ustedes tiene o alguna duda o comentario o quiere ver cómo hago algunas cosas, va a estar allí mucho material. Y finalmente, la parte institucional, que se traduce en qué puede aportar la institución para nosotros. En ese sentido, bueno, pues el tratar de subir estos materiales a un repositorio institucional para toda la comunidad,
incluyendo productos, ¿por qué no?, de proyectos que ya se han hecho y que han sido muy, muy buenos, exitosos, de proyectos PAPIME y PAPIT, que podrían ser útiles en estos momentos importantes. Y por otro lado, finalmente ya los materiales en línea, hay que abrirlas a todos los profesores y alumnos. Hay materias que ya se han hecho para otros proyectos dentro de la institución y creo importante que podrían ser en este momento ser compartidos para que todos tengamos esta facilidad de tránsito, ¿no? Y bueno, con esto yo termino mi presentación y me esperaré a las dudas que vayan generándose. Gracias. Muchas gracias, Janet. No hay aplausos, yo te aplaudo en nombre de todos. Realmente excelente tu presentación. Nos hizo reflexionar mucho sobre todo lo que aconteció, lo que pasamos muchos, así como tú, o sea, vivencias que tuvimos, ¿no? La manera como fuimos enfrentando las cosas. Muy, muy didáctica tu presentación. Muchas gracias, muchas felicidades por esa dedicación que le imprimes a tu labor docente, ¿no?